¿Y por qué van a separarlas? Si se sembró en el mundo, nada más, y no en la iglesia, ¿por qué se asombran? ¿Por qué se asombran los ángeles y por qué quieren quitarla? ¿Quitarla de dónde? Del mundo. ¿Irán a quitar el mundo? No. Eso no, se han equivocado también en esto. Han errado los que creen que la cizaña solo se siembra en el mundo, porque el texto griego, así como la evidencia de la misma narración, te hacen ver que es en el mundo. La cizaña está en el mundo y está en el reino. El reino es la iglesia. Y cuando el Señor viene a sacar de entre, lo veremos también, dice que la saca del reino saca la cizaña, claro, porque la cizaña está en el reino. El príncipe de este mundo es el diablo. Sin embargo, al contarla a Jesús desde su perspectiva, sí que hay una sorpresa, porque Jesús la va a interpretar. Jesús, menos mal que la interpretó, menos mal, porque si no, esta gente, amigo, que dicen que no, de las metáforas no se puede, no se sabe, no se puede saber. Aquello de si es verdad una cosa, entonces la otra es mentira. ¿Por qué no saben llevar las dos líneas? ¿No? Una cosa es verdad, pero la otra también. Hace conjugarlas. Bueno, tienen que pedirle luz a Dios, al Espíritu Santo, siempre que no sean cizaña. La cizaña no es redimible, como hemos dicho anteriormente. Y claro, uno se pregunta entonces para qué Jesús les contó esas parábolas. Si de las parábolas no se puede obtener nada, ni doctrina, ni enseñanza, como ya hemos dicho muchas veces, ¿no? ¿Para qué la contó? Y pues, también dicen eso, sí. Solo puedes tomar una parte de la parábola, dicen. Entonces, pero eso es falso. ¿Lo vamos a demostrar? Claro, eso es falso. Claro, porque si tomas de las parábolas, como esta de la cizaña, la barredera, la semilla, el sembrador, la semilla, la palabra de Dios, el sembrador, el que siembra la palabra de Dios. Y claro, si te vas a la Odisea y también aquella metáfora, aquella comparación, donde está Jesús tocando en la puerta para entrar, si tomas toda la parábola, pues el tulip se les viene abajo completamente, a ellos por una parte. Los ruselistas van a sufrir mucho, los unitarios, los helenistas. Bueno, a ver, puedo yo ir ahora ahí, sino que nos tenemos que quedar en la parábola de la cizaña, que es la que estamos viendo, porque a ella nos ha llevado Mateo 5 y Mateo 18, que regresaremos allí. Fíjense ustedes lo absurdo de esto que enseñan estas personas, que resulta que al principio se lee la parábola de la cizaña y Jesús narra lo que sucede en el campo, o sea, el hecho real de un campesino, de un labrador, como lo llamen ustedes, el hecho real de un campesino, un labrador, que quiere sembrar desde hace miles de años, que al lado del trigo siempre va a salir la cizaña. Por eso nuestros campesinos y hermanos y creyentes que trabajan en el campo tratan de limpiar el campo. Yo he estado en eso, tratan de limpiar el campo antes de sembrar el maíz, el trigo, el tomate, etc. Ellos tratan de hacer eso. Tratan de arreglar. De allí la quema. Quemar el campo y que se muera todo, pero eso no conviene. Entonces Jesús narra el hecho normal, ¿no? Del campesino que va y en su campo siembra el trigo, pero sale cizaña. Y los siervos le dicen al amo, ¿no? Ya lo leeremos cuando estemos en la aplicación. Los siervos van y le dicen al amo, vamos a arrancar la cizaña.
cosa que se hace previamente, porque Jesús está contando la parábola desde la perspectiva del reino. No es que nadie sepa, no es que no se sepa, no es que los siervos no sepan, no es que los ángeles, que son los que cuidan la iglesia, están al lado de la iglesia, están al lado de la iglesia, ayudando a la iglesia en el avance del reino, no sepan que al lado del trigo, el maíz, lo que sea, sale la cizaña. No es que nadie lo sabe, no, hombre, no, claro que se sabe. Todo el mundo lo sabe. Y los ángeles más que nadie, porque son los encargados de guardar la creación misma y la iglesia. De siempre, de siempre. Para eso fueron creados, Para eso fueron creados. Entonces, pero Jesús le da una perspectiva, la del reino, crea un escenario que es el del reino. Entonces, bueno, y Jesús dice, no, que crezcan juntas hasta que venga la cosecha. Bueno, esa es la narración, ¿no? La narración que no es nada misteriosa, no tiene nada de misterioso, todo el mundo sabe lo que es eso, y sobre todo los judíos que le oían, porque ellos o estaban dedicados a la labor del campo, la mayoría eran campesinos, o estaban dedicados a la labor de la pesca, como era el caso de Pedro y su familia, o estaban dedicados a la actividad ganadera, al mundo agropecuario. Jesús no les está narrando una cosa misteriosa, ellos lo sabían. Ellos sabían, entendían muy bien lo que Jesús les dijo, porque ese era el trabajo cotidiano de ellos. Pero Jesús lo está contando desde la perspectiva del reino. Entonces no hay ninguna sorpresa. Sin embargo, al contarla a Jesús desde su perspectiva, sí que hay una sorpresa. Porque Jesús la va a interpretar. Jesús, menos mal que la interpretó. Menos mal, porque si no, esta gente, amigo, que dicen que no, de las metáforas no se puede, no se sabe, no se puede saber. Aquello de si es verdad una cosa, entonces la otra es mentira. ¿Por qué no saben llevar las dos líneas? ¿No? Una cosa es verdad, pero la otra también. Has de conjugarlas. Bueno, tienen que pedirle luz a Dios, al Espíritu Santo, siempre que no sean cizaña. La cizaña no es redimible, como hemos dicho. Y Jesús pasa a explicarla. Y cuando la explica, toma en cuenta cada punto. Toma en cuenta al sembrador, toma en cuenta al que sobresembró, porque ese es el vocablo que se usa en griego. Cuando viene el diablo, toma en cuenta el elemento del diablo, toma en cuenta el elemento de lo que hace, que es la sobresiembra. Ya lo veremos en la aplicación. Pero el término griego es sobresembrar, pero bueno, se traduce sembrar al castellano. Bueno, siempre y cuando se explique lo que hay en el griego. Estoy de acuerdo, pero siempre y cuando se explique, ¿no? Como haremos. Y toma en cuenta a los ángeles. Toma en cuenta la iniciativa de los ángeles de separar en aquel momento la cizaña del trigo. ¿Y por qué van a separarlas? Si se sembró en el mundo, nada más, y no en la iglesia, ¿por qué se asombran? ¿Por qué se asombran los ángeles? ¿Y por qué quieren quitarla? ¿Quitarla de dónde? Del mundo. ¿Irán a quitar el mundo? No. Eso no, se han equivocado también en esto. Han errado los que creen que la cizaña solo se siembra en el mundo, porque el texto griego, así como la evidencia de la misma narración, te hacen ver que es en el mundo. La cizaña está en el mundo y está en el reino. El reino es la iglesia. Y cuando el Señor viene a sacar de entre, lo veremos también, dice que la saca del reino. Del reino saca la cizaña, claro, porque la cizaña está en el reino. El príncipe de este mundo es el diablo. Es el diablo. Bueno. Él es el que tiene el mundo. Él tiene su reino. Y el otro reino es la iglesia. Pero no estamos viendo el tema ahora de la iglesia, los llamados afuera, que si los judíos son iglesia o no. Eso no podemos desviarnos ahí también. Bueno, y Jesús toma en cuenta todos los elementos, toma en cuenta
todos los elementos, y habla de su venida. Es Jesús que la está interpretando y no está metaforicando, no, sí, lo explicó, no. Y cuando él dijo una cosa, eso es, señores. Si no lo quieren aceptar, van a tener problemas, como hemos dicho siempre. Claro, van a tener problemas, van a tergiversado las palabras del Señor. Entonces, eso es lo que hace Jesús, la interpreta y toma en cuenta todos y cada uno de los elementos del mismo escenario del cual está tomando la parábola para interpretarla, que es un escenario real, el de los agricultores, y toma en cuenta todo. No hizo caso, como estas personas enseñan, les han enseñado a ustedes. Toma en cuenta un punto, nada más, no te enrolles, ¿sí? No te enrolles. No, como que no me enrolle. ¿Eso qué es? Esto es cosa del mundo para hablar en esos términos de la palabra de Dios. No te enrolles, como que no. Pues si Jesús lo dijo. Es más, vamos a ver lo del rapto, porque Jesús está hablando de su venida allí. ¿No se han dado cuenta de eso? Sí, dice, y al final, esa expresión habla del final del presente siglo malo. Jesús está hablando allí, literalmente está interpretándola. Dice, y al final del presente siglo malo, de esta era. Era no es purgatorio. También han enseñado eso. Era es un espacio de tiempo. Espacio de tiempo, una era. Lo que ustedes entienden por ejemplo, por la era de la gracia, que gracia ha habido siempre desde Adán hasta cuando Él venga. Siempre ha habido gracia. Si no hay gracia, aquí no hay salvación para nadie. Noé halló gracia, sí señor. Bueno, por ejemplo. Entonces, María, sí, también María. La gracia de Dios fue con ella. Muy bien. Entonces, esta es la palabra sobre sembrar. Y aquí está en inglés. Pero bueno, conocen esta ayuda de internet ustedes, la tienen. Así que yo la utilizo aquí un momento. Porque esta es la palabra. Vamos a verlo aquí primero y después en el trabajo que hice yo. Sí, Epespeiren, sobre sembrar. Lo tienen aquí, lo pueden pronunciar según está escrito aquí, ¿no? Epespeiren, cizaña, sobre sembró cizaña, Ana. Lo tienen aquí en inglés, en él, claro, hay que poner el artículo. En el medio. Bueno, es un adjetivo. Califica, O sea, especifica. Es la acción que realiza, como les dije, el enemigo. Es el que ejecuta la acción de sembrar, la cizaña. Pero sigue el acusativo, que es un adjetivo, para precisar. La preposición lo ayuda a precisar, a concretar dónde. Al lado del trigo. Muy bien. Mesón. Ana Mesón. Sí. Bueno, seguiré viendo. Está de la misma manera presentado en todos los manuscritos. En todos los manuscritos. No sé si habrá algún variante, algún papiro por ahí, algún leccionario o algo así, donde tenga alguna otra cosa, pero aquí, que es lo que nos interesa, no se refleja eso. No vamos a detenernos ahora en otras cosas, porque aquí está la verdad en esto que estamos viendo. En otras ocasiones, pues puede ser válido eso, pero no ahora. Bueno, aquí tienen, se los dice en castellano, Ana, ahí está. Y estas son todas las posibles traducciones que puede tener ese vocablo según donde se encuentre. Indica arriba, Ana. Sí, lo vimos antes, ¿no? Desde arriba. Sobre siembra desde arriba, ¿no? Hacia abajo. Por eso es sobre, sembrar, arriba de, en medio. Ahí lo tienen. Bueno, como prefijo, pero también indica, sin ser prefijo,
arriba, desde arriba, no hacia arriba, sino desde arriba. Bueno, y hay otras aclaraciones que se nos dan aquí. Es una preposición. Y aquí hay otros detalles. Aquí aparece también la expresión ana meson, también completa, como está en Mateo 13, 25. Una expresión que aparece en otras partes, en una o dos partes más, la misma combinación de ambos términos. Un momento, aquí tenemos el vocablo ana meson junto, pero aquí está unido, en mitad. Aquí lo pueden ver como un adjetivo. Mesos como un adjetivo en el medio. Se los dice aquí, como un adjetivo en el medio, en la mitad. Bueno, yo creo que es suficiente. Regresamos al versículo, que es este. Vamos a irnos al trabajo que yo les hice para que ustedes lo doy una pequeña explicación y ustedes continúan su investigación. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí tenemos este trabajo. Ya se los he puesto aquí. Ana es una preposición y un adverbio primario, pero aquí está funcionando como una preposición. Y yo les explico lo que es esto, la preposición. Lo tienen aquí debajo, ¿no? La preposición tiene como función sintáctica el unir palabras o enunciados. También cumplen la función, una función semántica de concreta el significado. La preposición sirve para concretar el significado, como les decía, de lo que antecede o lo que va antes o lo que va después, ¿no? Sea la palabra que sea. Y mesos es un adjetivo aquí, relacionado con lo local, con la ubicuidad, como una parte o lugar de algo físico, se refiere a eso. Algo físico, lo que ocupa un lugar, en o al lado de, que en este caso, como hemos visto, significa eso, al lado de, entre, al lado de uno y otro, así está usado. Y yo se los digo ahí. Bueno, y resumiendo mucho, pasamos ahora a esto que dice el Señor, ¿no? Que al final se recogerán. Está dicho aquí. No existe un rapto secreto, como les he dicho, ¿no? Sino que primero se recoge la mala hierba, que es la cizaña, y eso va al fuego eterno. Y después se recoge el buen trigo. Nada de rapto secreto, eso es un arrebatamiento, como está también evidenciado en Mateo 24, Lucas 21, Lucas 18 también, y otras partes. Los ángeles son los que van a separar el trigo y la cizaña que está perdida. Y esto tendrá lugar al final de esta presente era, cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, venga, se manifieste en su parucía. Es decir, que no habrá un rapto secreto antes de una gran tribulación, según las Escrituras. Todo va a crecer junto y al final se sabrá quién es quién. Esto es necesario hacerlo. El enemigo es sujeto, está en ese sujeto, en la oración. ¿Quién siembra? Bueno, el verbo es sembrar, sobresembró. Lo tienen ahí. Aquí tienen la partícula descompuesta. Aquí tienen, esto es sembrar. Speiren es sembrar, pero tiene este prefijo que es sobre, ya está. Y está en auristo, es un verbo. Bueno, en este caso sí se refiere a un tiempo pasado. El auristo se refiere a un tiempo pasado, histórico,
¿Mm? Jesús lo da por hecho. Cuando el Señor dice que algo va a pasar, lo da por hecho. Es un futuro profético. Sembró. Bueno, claro, está tomando como base su propia narración, ¿no? Cuando dijo que sembró el siervo, el hombre, ¿eh? En la historia real, sembró trigo. Bueno, después sembró cizaña. Bueno, pues aquí se refiere a eso. La acción la realiza el enemigo. La acción. El verbo es sembrar. Sembrar. Bueno, esto es necesario hacerlo para los que están aprendiendo y aún incluso para los que saben, cuidado. Y es volver a sembrar encima, volver a sembrar o sembrar encima, volver a sembrar, pero sembrar ¿en dónde? Bueno, entre, lo estamos viendo, aquí debajo, entre, ¿sí? Volvemos arriba. El enemigo es el que siembra, él es el sujeto. Aquí hay una cláusula que modifica, bueno, un complemento de modo, de tiempo, cuando estaban durmiendo. Por eso lo dejamos a un lado. No entramos en esto porque no es lo que nos interesa. Entonces, el enemigo es el sujeto, la acción la ejerce el enemigo. La acción que ejerce es la de sembrar. Dice lo que siembra. Lo va a decir ahora. Y concreta con la preposición ana, esa, más un acusativo, que es un adjetivo. Hacia dónde ejerce la acción de sembrar. El enemigo siembra. ¿Hacia dónde? ¿Dónde? Ya la palabra sembrar lo dice, porque es sobre sembrar o sembrar encima de. Por eso les he puesto esto aquí. Entre. Sembrar, ¿dónde? Entre. Así como esa misma frase se usa en otro lugar para indicar lo que se ubica o introduce en la mitad, en medio. Sobre siembra, siembra sobre, encima de, en medio de. Bueno, la cizaña, no nos quedamos en eso, porque esta en acusativo, la acción del sujeto se ejerce sobre la cizaña. ¿Qué cosa siembra? Pero me gusta leer lo que les he puesto aquí, porque eso les ayuda. La preposición ana está uniendo al sustantivo cizaña, ¿no? Cizaña es sustantivo, está en acusativo, pero es un sustantivo. Lo está uniendo con meso, en medio de. Sí, para concretar el significado de la palabra siguiente, en medio de el trigo. Concretar el significado de la palabra siguiente, trigo, es la palabra que sigue. Entre, ana está uniendo cizaña con trigo, pero se está usando con meso para indicar dónde esa cizaña es sembrada, con relación a la anterior y a la que sigue, cizaña y trigo. Y en este caso, para precisar dónde la siembra el diablo, dónde la siembra, al lado del trigo, la iglesia. Si fuese simplemente en medio de, utilizaría solo el vocablo mesos, por ejemplo, en medio de la noche. La noche ocupa un determinado espacio de tiempo. En medio de la noche, pues, en medio de la noche. Supongamos que esta es la línea de tiempo, ¿no? De toda la noche. Si se emplease solo el vocablo mesos, pues, en medio de la noche, en algún sitio, en medio de la noche. Como sucede en otras partes. Pero aquí el vocablo mesos está reforzado por ana. Bueno, mesos, vocablo relacionado con lo local, en medio, es para hablar de algo que es local, de un sitio, tiene ese sentido de ubicuidad. Como una parte, se refiere a una parte o a un lugar físico donde algo se pone, se ubica, lo que ocupa un sitio, un lugar, al lado, que en este caso es al lado del trigo.
La cizaña se pone al lado del trigo. Es este caso, que en este caso la cizaña se pone al lado de, ¿cómo? La mitad de en medio de un objeto o un lugar, en este caso. Y espero no enredarles, por eso he puesto esto por escrito, porque a veces no se me hace a mí fácil explicarlo, pero termino explicándolo y se entiende. Bueno, eso es lo que se dice. Aquí tienen algo que he puesto, lo que ya leímos, sobre la parábola de la semilla de mostaza y el atrevimiento de algunos gramáticos. Es una comparación, una comparación, pero es que después él pasa a explicarlo, y lo ubica en un contexto histórico, tanto del presente como del futuro, incluso un futuro lejano, porque esa parábola tiene su aplicación. Comienza a aplicarse el tema el asunto de la cizaña, comienza a aplicarse ya allí mismo, y tiene su desarrollo a lo largo de toda la historia, hasta su venida, y principalmente se hace real, se hace verdad, o sea, se intensifica la verdad de esa parábola hacia los últimos tiempos, no. Los días finales de los últimos tiempos son los días en los que estamos. Ya estamos en los días finales, pero no sabemos la hora. El Señor habló de la tercera hora, la segunda y la primera. Él dijo eso porque la tercera hora es una hora, es un momento en la historia cerca de su venida, porque está hablando él de eso, cerca de su venida, y que parece propicio para su venida, esa tercera hora, por los eventos y por la situación del mundo. Pero no vino. A la segunda, lo mismo, y a la primera, lo mismo, porque el Señor habló de 3 horas y que nadie sabría cuándo. Dio a entender que él retardaría su venida con eso. Con eso está diciendo que retardaría su venida. Y la ha retardado y la va a seguir retardando, como vamos a ver también aquí. Entonces, Jesús no solo toma en cuenta en la interpretación de su propia parábola, paralelo, comparación, analogía, sí, sería válido. No solo toma en cuenta cada punto de la parábola, desmintiendo lo que esta gente enseña, que se ha de tomar solo un punto. Por eso no pueden entender la Biblia. El Señor toma en cuenta cada punto de esa parábola de la cizaña y la ubica en un contexto y en un escenario histórico, presente y del futuro lejano. Incluso la ubica en el propio fin de la era presente, que es lo que dice él allí. Él la ubica en una realidad histórica. Entonces, claro que es una parábola, pero tiene su aplicación en la historia. Y cada punto de esa parábola tiene su aplicación en la historia. Incluso todo hasta el final, como yo ya les expliqué, pero aquí vamos a ver algunas cosas. La cizaña está dentro de la iglesia, ¿no? Porque lo está diciendo. Está diciendo